Sí, sí, yo creo que sí. Vengo de una familia de militantes. Mi viejo fue un militante durante los 70, mi vieja lo mismo, mi viejo militante dentro del peronismo, con un peronismo de izquierda, si se quiere, porque mi abuelo junto con Puigros es uno de los que hace el gran cisma dentro del comunismo para pasar al peronismo en la década del 40. Mi viejo militante de la juventud peronista en los 70. Yo nazco en el 75. Mi viejo era militante de la izquierda socialista, si se quiere. Soy hijo de padres separados y por mi casa pasaron varios compañeros o compañeras que terminaron después exiliados en algún país europeo. Eh, digamos, era como un espacio previo de salida del país. Con lo cual, por ella desde muy chiquito tengo una, si se quiere, un sentido de pertenencia a determinados espacios militantes. Eh, con esta dualidad que te cuento, mi viejo peronista, mi vieja más socialista, con la vuelta a la democracia tuve la suerte de participar del acto, del cierre de campaña, tanto del de Luder como el de Alfonsín. Digamos, porque mi viejo formaba parte de los equipos técnicos de Luder, con lo cual estuve en el palco el día ese famoso de la quema del cajón por Herminio Iglesias, pero me acuerdo, yo tenía 7 años, pero me acuerdo claramente la cantidad de gente. O sea, yo viví toda la vida en la ciudad de Buenos Aires, en un lugar muy céntrico, que es la avenida Corrientes, en la esquina con la calle Junín, esquina Corrientes y Callao, más o menos. Con lo cual, de ahí al obelisco había 10 cuadras. Los cierres de campaña en el obelisco y yo ya digamos, desde esa época no recuerdo otros actos que se hayan hecho del obelisco con tanta cantidad de gente. Tanto el cierre de campaña de Lourdes como el de Alfonsín. Y vuelvo a repetirte, participé de los dos porque a uno fui con mi vieja como militante de a pie, digamos, nos costó llegar al obelisco, de hecho no pudimos llegar, creo que llegamos a la calle Uruguay y ya no se podía avanzar más. Y con mi viejo ya desde otro lado, porque digamos, él tenía un nivel de militancia distinto. Por lo cual, para mí, los ámbitos militantes son como naturales. Arranco la secundaria, bueno, a ver, digamos, para cerrar un poco la infancia, si querés, fui criado en el centro de la ciudad de Buenos Aires los días de semana y los fines de semana en Ciudad Evita. Mi abuela vivía ahí, con lo cual para mí era, o sea, lo natural era salir del colegio al mediodía, tomarme el colectivo hasta Ciudad Evita y el domingo a la noche volverme. Este, con lo cual también tengo, aparte de haber sido criado en la ciudad, haberme criado en el conurbano bonaerense los fines de semana con amigos en los que lo normal era que te golpearan la ventana de la casa o la puerta para ir a jugar al campito de la vuelta y pasarte el fin de semana jugando a la pelota con pibe del barrio. Con lo cual tengo por ahí esa diferencia, si querés, de crianza con un porteño normal, digamos, ¿no? De esos que solamente ven asfalto. Eh, y después, yo no sé si hay un hecho que me marque como militante. Sí tengo, recuerdo por ahí desde muy chico que cualquier tipo de injusticia en donde fuere, ya sea en el ámbito del colegio, en el club o donde sea, me hacía reaccionar. Eh, Al punto que varios compañeros siempre me decían, vos cuando seas grande vas a ser abogado. Hoy soy abogado. No ejerzo profesionalmente, digamos, no hago tribunales, pero soy un apasionado del derecho, me gusta muchísimo. Y creo que tiene que ver con eso, o sea, me motiva la lucha contra todo aquello que sea una injusticia y el tratar de pensar de manera natural la creación de nuevos derechos que generen o que mejoren la vida de la gente. Entonces, digo, desde ahí tengo eso. Ya a los 14 años, si se quiere por mandato familiar, empecé a militar dentro del PJ de la ciudad. No en el mejor momento, porque agarré el auge del menemismo. Pero
con esta, si querés, particularidad que, así como te contaba de mi abuelo en el 89 era congresal nacional del PJ. Y apenas asumió Menem, lo primero que hace como congresal es mandar una nota, una carta, solicitando formalmente la desafiliación de Menem. Menem electo presidente hacía 6 meses. Mi militancia dentro del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, el PJ Capital en ese momento, fue en todos los ámbitos en los que estuvimos enfrentar a Menem. Obviamente perdíamos por paliza, ¿no? Cagaban a cachetazo en todas las internas, digo, era realmente complejo, pero creo que eso también me fue formando como militante, incluso porque si algo tengo que reconocer de la dirigencia política que acompañaba al menemismo en ese momento, por lo menos la dirigencia barrial de la Ciudad de Buenos Aires, eran tipos con mucha formación política. Entonces, me he comido varios cachetazos de todas, algunos literales y otros figurativos y políticos, pero que me permitieron ir aprendiendo de cosas y de ir conociendo viejos zorros de la política que te van contando o mostrando cosas. Y eso me generó como cierto apasionamiento por el mundo político. Si bien te digo, yo arranqué mi militancia en el PJ a los 14 años, haciendo panfleteando, poniendo mesas en los barrios, haciendo actividades en las plazas y demás, también me generó que por esta lógica, digamos, de esta naturalidad, si querés, de búsqueda de justicia social, no sentía ninguna clase de empatía con el peronismo de los 90. Con lo cual, termino la secundaria, habiendo estado militando y demás, siempre, digamos, como decía, en contra del menemismo, termino la secundaria y no me meto plenamente en la militancia política, o por lo menos no político-partidaria. Por alguna razón me llama la militancia social y formo parte de la Cruz Roja desde el año 93 al año 97 casi. Con lo cual la Cruz Roja me dio la posibilidad de desarrollarme y de crecer con una cantidad de herramientas que en el ámbito político no hubiese logrado nunca. Gracias a la Cruz Roja es que, habiendo arrancado primero mi carrera universitaria como terminado secundario, yo quise ser médico primero, me di cuenta de que no era lo que más me gustaba, hice el primer año de la carrera incluso, pero me di cuenta que no me gustaba, y dentro de la Cruz Roja descubrí que había una cantidad de herramientas que tenían que ver con el trabajo con la gente que me las podía dar la psicología social. Así que estudié psicología social. Después de recibirme de psicólogo social y haber tenido militancia en la Cruz Roja y haber logrado ocupar algún cargo, si se quiere, dirigencial dentro de lo que es la juventud, llegué a ser un coordinador nacional de juventud. Cuando llegamos a los finales de los 90, había como una necesidad de tener un nivel de pertenencia y de militancia mayor. Por estas cosas de la política me incorporo a trabajar a los 20 años al Estado Nacional, entrando a la Biblioteca Nacional. Esto te decía, digamos, de la lucha de la injusticia, en un momento en donde los contratos dentro del Estado eran todos contratos basura, no tenías ninguna clase de derecho. Me lleva casi sin quererlo, incluso, y teniendo muchísimos prejuicios, a transformarme en un delegado gremial. Sin tener ningún tipo de cobertura, porque, ya te digo, era un trabajador en negro dentro del Estado, no tenía recibo de sueldo, no tenía ninguna clase de estabilidad, pero bueno, éramos un montón así y nos empezamos a organizar. Ya había sindicatos en el ámbito de la Biblioteca Nacional, había 3 sindicatos funcionando, y el único sindicato que nos dio cobertura o que nos permitió un desarrollo mayor en ese momento fue UPCN. Raro, si se quiere, porque UPCN en ese momento era el sindicato más menemista de los sindicatos en ese momento. Y nosotros estábamos peleando una situación contra el gobierno de Menem y un funcionario designado por Menem. Pero la verdad es que nos dejaron laburar, yo supongo que nos deben haber probado, vieron que éramos un montón. Bueno, ya así arranco, si se quiere, una segunda etapa de militancia política que es a través de la militancia sindical.
Eso es, de vuelta, mi entrada a la militancia política territorial. En el 2001, el haber formado parte de una organización sindical me dio como las herramientas para tener, digamos, las formas o las mecánicas o las maneras de saber enfrentar un conflicto social como el que hubo en el 2001, y que aquellos compañeros y compañeras que confiaban en nosotros como dirigentes de ese sector no quedaran tan expuestos cuando el país estallaba por los aires y bueno, la policía del gobierno de la Rúa masacraba gente en la Plaza de Mayo, hubo caza de bruja por los barrios, digo, una situación bastante complicada, y que la verdad que la estructura sindical a nosotros nos permitió poder cuidar a muchos compañeros que venían con un nivel de exposición importante, digo, no comparativo obviamente a lo que fue la exposición de la década de los 70, pero el haber formado parte de una organización creo que nos permitió haber logrado eso. Y ya en el 2003, si bien ya seguía siendo un dirigente sindical de una estructura reconocida como menemista, nuestra coherencia era la misma, digo, no apoyábamos a Menem. Con lo cual teníamos dentro de un sindicato que tenía un acuerdo programático con Menem, nosotros teníamos un pequeño espacio que militaba con Néstor Kirchner. En esa elección famosa del 2003, donde había 3 candidatos del peronismo que sacaron más del 60% de los votos. Uno era Menem, el otro era Rodríguez Sá, el otro era Néstor Kirchner. Nosotros estábamos convencidos que el camino iba por el lado de Néstor. Bueno, de ahí es donde por ahí le doy como mucha más rienda y desarrollo a la militancia política. Creo que la aparición de Néstor en la escena política hizo que muchos que estábamos como cansados de la militancia política y de perder contra la militancia de la billetera, aquellos que tenían estructura, guita y fierros como para conseguir cosas en los barrios, los que no lo teníamos, no teníamos más que la palabra y el acompañar compañeros a tomar mate en las casas, nos permite encontrarnos con que eso ya empezaba a dar frutos y bueno, había de vuelta toda una mística de la importancia de ejercer la militancia política. O sea, como que hubo un reenamoramiento en eso que digamos, fue como una bocanada de aire puro para que los que ya veníamos medio cansados de algunas cosas volviésemos a arrancar. En el desarrollo de mi laburo como dirigente sindical, llego a finales del 2009 más o menos, en una elección a formar parte de la comisión directiva de UPCN y asumir como secretario de prensa de la comisión directiva. Estuve durante 2 periodos, hasta el año 2015, en el que asume Macri como presidente. Y bueno, desde lo personal volví a tener algunas diferencias con algunos sectores de la dirigencia sindical. Digo, no demasiado profundas, pero tenían que ver con algunos posicionamientos que a mí no me terminaban de convencer, con lo cual, terminado el año 2018, tomó la decisión de no seguir formando parte del ámbito sindical, por lo menos no en ese nivel de exposición, porque mentiría si dijera que no formo parte. Digo, yo sigo siendo un dirigente sindical de UPCN, pero ya con otro nivel de responsabilidad. Digamos, en algún momento no estuve del todo conforme con cuál era el posicionamiento del movimiento obrero frente al gobierno de Macri. Yo creía que teníamos que tener una posición un poco más dura, más allá de que así todo me reivindico un negociador, si se quiere. Creo que la negociación tiene que existir siempre,
pero hay formas y formas de negociar. Digo, uno puede negociar con mayor dureza o por lo menos mostrando los dientes de otra manera a mostrarse como muy permeable. Y bueno, eso es un poco lo que termina de definir que deje un poco de lado mi actividad como dirigente sindical. Insisto, digo un poco de lado porque no dejo de serlo. Hoy me toca otra responsabilidad. Desde hace 2 años me tocó asumir una responsabilidad de gestión en un ámbito nacional, como es el Instituto Nacional de Cine. Cuando se da la salida de Luis Puenzo del Inca, asume Nicolás Batlle como presidente del instituto. Bueno, me ofrece asumir la gerencia en ese momento, medios y audiencias del instituto, y gerencia de exhibición y audiencias, haciéndome cargo un poco de lo que es las pantallas del Instituto de Cine, que son la plataforma de streaming Cineart Play, el canal de televisión Cineart TV, el Cine Gomón, la red de espacios Inca y la subgerencia de desarrollo federal, que es la que tiene relación del Inca hacia las 24 jurisdicciones del país, digamos, ¿no? Todas las provincias. Y bueno, a partir de ahí asumo otra responsabilidad que es desde la gestión política, un cargo a nivel nacional, la verdad que con un alcance extraordinario. Hoy te podría decir que soy un enamorado de la gestión pública. Toda la vida fui un enamorado del rol del Estado. Siempre creí que el Estado no puede dejar en manos de los privados cosas que son esenciales, como la salud, la educación, la gestión de derechos, básicamente. Digamos, como decía Perón, lo que no regula el Estado lo regula el mercado, y si lo regula el mercado, seguro que va a beneficiar a los que siempre se llevan la mayor parte de la torta. Entonces, bueno, un poco la gestión pública va asignada con esta lógica, digamos, ¿no? Desde qué lugar uno puede aportar para que ese rol que me toca cumplir dentro del Estado llegue al rincón que tenga que llegar. Con los años, te decía, después de pasar psicólogo social, fui a estudiar Derecho, me recibí de abogado, y esto también me permitió tener otra cantidad de herramientas o de armas para moverme en el mundo político y en la gestión. Y bueno, poder compaginar la formación como abogado, la militancia y la posibilidad de tener una herramienta de gestión pública de un organismo nacional con acceso territorial, para mí era, te diría, fueron los 2 últimos años, los 2 años de mayor compromiso laboral por la cantidad, por la carga horaria, por la cantidad de tareas a desarrollar, pero fueron los 2 años de mayor disfrute, si se quiere, porque fue como poder encontrar el encastre perfecto de lo que me había venido formando en los últimos años y poder aplicarlo. Digo, hay un concepto en la ciencia política que es la democracia de proximidad, que para mí es como el ABC de hacer política. Si lo que estamos haciendo no llega al destinatario para el que pensamos que debería llegar, lo estamos haciendo mal. Entonces, y si aquel destinatario al que le tenemos que brindar un servicio público nos devuelve que ese servicio público no llega como nosotros creemos que llega, tenemos que corregir porque estamos haciendo algo mal. Entonces, muchas veces tengo algunas discusiones familiares con mi mujer, con alguno de mis hijos y demás, porque son las 11 de la noche y estoy respondiendo por WhatsApp cosas que entiendo que pueden molestar, pero porque de hecho a veces también a mí me molesta decir, che, dale, a las 11:30 de la noche me mandó un mensaje, bancate esta mañana. Pero creo que es parte del rol que tienen que tener, o que tenemos que tener todos los que asumimos una responsabilidad de gestión pública con aquellos a los que le tenemos que brindar un servicio. Porque si no, lo que pasa es que los funcionarios que tienen que cumplir con una función son como una entelequia lejana que
no entienden por qué están ahí, no tienen demasiado claro eh, cuál es el pueblo o quién es el pueblo. Y la verdad es que en esto, vuelvo a repetirte, yo me reivindico peronista. Y entiendo que todo lo que vayamos a hacer tiene que ser construido de manera colectiva con un objetivo social orientado al pueblo peronista. Mirá, la legislación cultural en nuestro país, en algunos aspectos, digamos, para hablar de manera genérica, es bastante de vanguardia, o fue en principio bastante de vanguardia. O sea, la Argentina se caracterizó a lo largo de las décadas de tener una legislación cultural bastante novedosa y en algún punto hasta revolucionaria. El problema está en que, si lo analizás de manera muy genérica, esto es así. Si entras a analizar cada una de las ramas culturales, en algunas vas a encontrar mayor desarrollo que en otros, o mejor legislación si se quiere, o legislaciones más favorables que otras. Pero, por ejemplo, la ley de cine, que fue copiada por países europeos como Francia, España y algunos otros países asiáticos también. O sea, es una ley que plantea, por ejemplo, que el cine retroalimente al cine o financia al cine. El INCA, es el organismo que fomenta la realización audiovisual, recauda una cantidad de dinero que la pone en el servicio de los realizadores, de los productores de cine, para hacer producciones audiovisuales. Esa plata no surge o no viene de las arcas del Estado, o no directamente, digamos, no es que el Estado destina de su presupuesto un porcentaje para financiar la industria cinematográfica, sino que viene de los propios contenidos audiovisuales. O sea, cada vez que cualquiera de nosotros va al cine y compra una entrada, la mitad, o un poquito menos, pero la mitad de los impuestos que se pagan por esa entrada van al INCA, pensando en solventar el Fondo de Fomento Cinematográfico. Cada vez que consumimos algún contenido audiovisual, ya sea por televisión, por lo que eran antiguamente los videoclubs y demás, también había un porcentaje de esa recaudación impositiva que iba al INCA. Hoy estamos en una situación compleja porque la ley, actualizada en la década de los 90, habla de cine, de arte audiovisual, habla de videograma grabado, pero no habla de streaming. Hay una discusión hoy jurídica sobre si deberían grabarse el IVA de las plataformas de las OTT, como Netflix, Amazon, Disney y demás, y si esto debería aportar al Fondo de Fomento Cinematográfico. Yo estoy convencido que sí, yo creo que no hay discusión. Para mí hay una interpretación propia de la ley, que es el videograma fue reemplazado en un momento por el DVD, el Blu-ray, y hoy está eso reemplazado por el on-demand, o por el streaming, por el video a demanda. Bueno, digamos, lo que estaría haciendo falta es que el mundo del audiovisual lo entienda y el órgano de recaudación, que es la AFIP, destine ese porcentaje del impuesto al Fondo de Fomento Cinematográfico. Si esto sucede, el INCA triplicaría prácticamente su presupuesto. Porque la realidad está en que cuando existían los videoclubs, las grandes cadenas de videoclubs o los videoclubs de barrio, todos esos videoclubs que había en todos los barrios de todas las ciudades del país desaparecieron. Porque hubo una costumbre que fue mutando y el consumo audiovisual fue cambiando, ya no se alquilaban películas, ya hoy no conseguís una película en formato DVD, nadie la fabrica, como no se hace un CD en la música. Pero a mi criterio es una ley que sigue siendo de vanguardia porque el espíritu es el de grabar la producción audiovisual. Entonces, no importa en qué formato esté, no importa si es un videograma o es un archivo digital en un servidor en algún país del mundo. El tema es dónde se está consumiendo, quién es el que paga por ese consumo y a dónde deberían ir esos impuestos. Esos impuestos, entiendo yo, en lo que se refiere por lo que dice la ley de cine, si es producción audiovisual, tiene que retroalimentar la producción nacional. Y la verdad es que en eso
insisto, la Argentina es bastante de vanguardia. Eh, lo mismo, digo, la ley que crea el Fondo Nacional de las Artes, o sea, es un fondo para fomentar todas las artes conocidas. Esto también es novedoso, no hay muchos países en el mundo que lo tengan. Y funciona bastante bien. Lo que hay es que, bueno, a veces no todos sabemos que tenemos caminos para llegar y otra es que muchas de estas políticas, producto de la mecánica de gobernar, si se quiere, de la vuelta a democracia para acá, o si querés podemos hablar más atrás, pero digo, por lo menos de la vuelta a democracia para acá, digo, los 40 años de democracia, no hemos podido transformar realmente la gestión de gobierno en lo que dice nuestra Constitución, que es un gobierno federal. El 90% de las producciones culturales suceden en Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires. Las producciones audiovisuales, el 90% son productoras de la ciudad de Buenos Aires. O sea, no hay una distribución federal de esto, pese a que se ha cambiado bastante y ha crecido bastante en el mundo audiovisual y hay productoras en distintas provincias, pero bueno, digo, esa es, si se quiere, una deuda que el Inca todavía no pudo resolver y que muchos otros organismos de cultura tampoco, digamos, o vienen resolviendo, pero no lo han podido resolver. Digo, la Biblioteca Nacional, en esta última gestión y un poco con la gestión de Horacio González, empezaron a abrir sedes de la Biblioteca Nacional en distintas provincias. Durante el último gobierno de Cristina se creó el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que es un instituto que fomenta la producción musical. Existe también el Instituto Nacional del Teatro, que tiene 24 delegaciones en todo el país y que digamos, tiene una mecánica de trabajo bastante federalizada, porque distribuye los fondos para la realización teatral en las 24 provincias y cada uno de los representantes tiene un porcentaje del presupuesto para la producción del circuito teatral independiente, alternativo, digamos, ¿no? Por ahí no el más comercial. Pero sí todo hay algunos del circuito comercial que también tienen apoyo del Instituto del Teatro. Qué sé yo, el Teatro Nacional Cervantes ha tenido durante el gobierno de Néstor y Cristina una política de desarrollo federal con circuitos itinerantes y un programa de ir llevando las obras que se veían en la ciudad de Buenos Aires a los distintos teatros de las provincias. Si uno lo analiza al detalle, puede decir, sí, bueno, por ahí fueron a aquellas provincias, a las provincias que en sus ciudades tenían teatros y no todas lo tienen. O hay muchas que lo tenían y no llegaron, digamos. Obviamente, esto también pasa, digo, siempre hay algún lugar que no se quiere, pero bueno, hay alguna política en ese sentido que fue bastante bien desarrollada, que durante el gobierno de Macri estas políticas desaparecieron por completo. Y así te puedo ir nombrando distintos organismos culturales que cada uno tiene su ley de funcionamiento de creación, pero que para algunos gobiernos las leyes parecen ser meras sugerencias, digamos, ¿no? Y cuando gobierna el peronismo, el establishment considera que esas leyes deben respetarse a rajatabla y que donde te corriste un centímetro, sos pasible de una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario. Pero bueno, digo, creo que son las leyes de juego. Digo, si uno forma parte del sector, entre comillas, menos poderoso, es normal que cuando tiene capacidad de gestión y de ejercer poder, los que tienen poder real, poder económico, poder mediático, bueno, estén tirando munición gruesa, tratando de marcar esta cuestión. Por eso también creo que se le, entre comillas, perdona más a un millonario que sea ladrón y no a un peronista. ¿Por qué? Porque la traición es más grande. Si me estás choreando vos, que sos un compañero, ¿qué me queda? Porque que me choree el que me choreó toda la vida ya lo sabía. Ahora, que me choree un compañero es como la peor de las afrentas. Por eso yo estoy convencido, digamos, de que cuando aparece un peronista que lo encontraron choreándose una manzana, sale en todos los diarios, y porque todos nos indignamos, y cuando un ladrón
multimillonario y multiladrón de guante blanco se lleva miles de millones de dólares filmado en camiones saliendo por Ezeiza, todos decimos, no, bueno, y no pasa nada. La verdad es que, digo, por lo menos los que venimos del derecho sabemos que da lo mismo robar una gallina que robar un banco, no importa qué robaste, el delito es el robo, pero lo que no puedo creer es que nos indignemos muchísimo cuando roban unos y hacen un robo de cabotaje, si se quiere, y otros hacen robos internacionales, y parece que es parte de la regla del juego. Digamos. Creo que estas cuestiones son todavía batallas que quedan por dar en la discusión. Como te decía antes, yo soy un defensor de la gestión pública. Yo creo que el Estado no puede no regular ningún aspecto. Digo, todos los aspectos deben tener algún nivel de regulación del Estado. Creo, después de tener casi 28 años de trabajo dentro del Estado, que es necesario que haya algún nivel de tecnocracia sostenida. Porque si algo me mostró la historia de los últimos 20 y pico de años, y más el momento del 2001, es que en el momento de mayor anarquía de nuestra historia, digamos, donde pasaron 5 presidentes en una semana, el país prendido fuego de Ushuaia a La Quiaca, el Estado siguió funcionando. Y siguió funcionando no porque hubiese un presidente o ministros, porque no había ni presidente ni ministro, o iban asumiendo y al rato renunciaban. Y el Estado siguió funcionando en todos sus aspectos. Cuando digo funcionando es los hospitales siguieron atendiendo. De hecho, la gran mayoría de los heridos en la Plaza de Mayo fueron atendidos en hospitales públicos y gracias a eso no terminaron muertos como los 20 y pico muertos que hubo. El ANSES siguió pagando las jubilaciones. No sé, las escuelas siguieron funcionando. Digo, yo estaba en ese momento terminando la carrera de Derecho y en diciembre estaba rindiendo finales. Con lo cual era todo un momento, digamos, pero el Estado seguía cumpliendo su rol, digamos. ¿Qué significa esto? Lo cumple más allá del funcionario de turno que le toque gestionar. Por eso estoy convencido que tiene que haber una tecnocracia que sostenga el funcionamiento del Estado independientemente de los colores políticos que lo gobiernen. De hecho, la Constitución así lo garantiza, más allá que tengo mi planteo sobre la Constitución, digo, la Constitución del 94 o la última reforma, digamos, que la del 94, que es la Constitución de 1853, es una Constitución liberal. Una Constitución liberal que en algún momento de nuestra historia fue modificada en serio. En el año 1949 fue modificada por una Constitución que fue la de 1949, votada por más del 60% de los votos y borrada por decreto. Una Constitución que está invisibilizada, olvidada. Digo, nadie habla de esa Constitución. Lo único que queda de esa Constitución es el artículo 14 bis que rescata 3 o 4 renglones, si se quiere, de esa Constitución del 49. Pero bueno, la realidad está en que la que hoy tenemos vigente es esta, la reformada en el 94, para mí con muchísimos errores de tipo jurídico y político. Creo que es el peor de los legados que dejó el expresidente Alfonsín, en acuerdo con Menem, lo que fue ese Pacto de Olivos. Pero bueno, digamos, esa Constitución da el marco del funcionamiento y garantiza la estabilidad del empleo público. Esa estabilidad del empleo público es la que permite que en momentos de crisis como el que hubo en el 2001 o en cada cambio de gobierno cada 4 años, el Estado siga cumpliendo su rol más allá del funcionario que asuma, o cada cambio de ministro que haya, aunque sea en una misma gestión de gobierno. Con lo cual, yo estoy convencido que no hay un Estado sobredimensionado. Es mentira. Tanto es así que lo que termina pasando es que muchas veces el Estado no llega a algunos lugares porque no tiene los recursos humanos, ni siquiera los recursos económicos, los recursos humanos para gestionarlo. Y creo que es parte de esa reforma que sufrió el Estado en la década de los 90, que en algún aspecto fue beneficiosa en términos de
incorporación de nuevas tecnologías y una lógica de profesionalización del empleo público que realmente vino bien. Es una de las cosas que hay que reconocer el gobierno de Menem, pero que permitió que los gobiernos que vinieron después pudieran manosear, si se quiere, a los trabajadores públicos. O sea, la incorporación de los contratos basura permitía que uno pudiese contratar y echar trabajadores del Estado sin ningún resguardo jurídico, básicamente por la modalidad de contrato. El gobierno de Néstor y Cristina vino un poco a resolver este problema. Fueron, digamos, de los gobiernos que mayor incorporación a las plantas permanentes tuvieron, por lo menos en el Estado Nacional, incorporando una mecánica de concursos con participación sindical, tanto de UPCN como de ATE, que son los gremios mayoritarios, son los que tienen la personería de negociación. Y creo que el gobierno de Macri, que también cuando asumió, al poco tiempo de asumir, echó a miles de empleados públicos, no pudo seguir avanzando porque se encontró con un empleo público que conocía sus derechos, que tenía organización y que sabía lo que tenía que defender. Pero insisto, nunca se logra terminar de resolver el problema porque siempre hay algún contratado nuevo que no termina de tener la estabilidad y que está en riesgo su continuidad laboral. Pero bueno, nada es perfecto, todo es perfectible y creo que hay que seguir laburando en esa línea. No tengo una opinión del todo formada. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ahí lo que te voy a decir, en este momento a los 10 minutos estoy en desacuerdo conmigo mismo. ¿Pero por qué? Porque esto, digo, como el teorema de Baglini, ¿no? Cuando uno ocupa determinado lugar, tiene determinados intereses y reivindicaciones, y cuando ocupás el lugar de enfrente o te sentaste en la silla de enfrente, ves una cantidad de cosas que antes no veías. Yo creo que el presupuesto que se vota todos los años nos da un marco de funcionamiento y que le da herramientas a todas las jurisdicciones para saber con qué fondos cuenta para realizar los proyectos de gobierno que haya. En la teoría te voy a decir, mira, la verdad es que el presupuesto, si está, uno lo puede ejercer. Depende más del arrojo del funcionario que le toca ejecutarlo y de encontrar la mecánica para reclamar que otra cosa. Pero también te puedo decir que esto es casi una teoría. En la práctica, el que tiene la capacidad de apretar el botón para asignar partida presupuestaria es el que tiene el poder real dentro del Estado para decirte, porque la plata te la van a terminar mandando al final del ejercicio. El tema es cómo y de qué manera. Si llega cuando ya no hace falta y te la van dando a cuentagotas y si después te terminan llevando a que se gaste en otro tipo de cosas, es más difícil. Yo creo que los ministros deben seguir siendo designados por el Poder Ejecutivo, siempre, en lo nacional, en lo provincial y en lo municipal. Porque entiendo que el concepto es que son secretarios del funcionario que votó el pueblo. Son aquellos que el funcionario elige como parte de su equipo para poner, digamos, en marcha esas políticas que quiere desarrollar. Ahora, sí, seguro, algo que nos está faltando a nosotros como país, si se quiere, es tener diferenciado claramente cuáles son políticas de Estado, políticas que deberían estar acordadas entre oficialismos y oposiciones, para tener un rumbo como nación indiscutido, sabiendo todos que en determinadas materias o en determinados ejes de gobierno te podés correr un par de grados a la derecha o un par de grados a la izquierda, pero vas por un camino o tenés metas y objetivos comunes. Y después hay otros que tienen que ver con la capacidad de gestión de la coyuntura o del color político que gobierne, que bueno, que está bien, son decisiones políticas. Insisto, yo creo que en esto, si nosotros tenemos definido cuáles son esos ejes estratégicos, la tecnocracia debería ser quien garantice y sea la continuidad de esas políticas. Y que después el color político de turno o el funcionario político que le toca gobernar termine de
matizar, agregar o incorporar cosas novedosas a eso que ya está indiscutido. Entonces, si garantizamos por un gran acuerdo nacional, digamos, para usar una palabra por ahí no del todo feliz, eh, que la educación debe ser pública, gratuita, garantizada por el Estado y de excelencia. La salud lo mismo. Bueno, a partir de ahí uno podría decir, bueno, esto lo orientamos con estos matices y el resto de las materias del Estado podrían tener como mayor flexibilidad, si se quiere, a la hora de aplicar política. Yo creo que también en algunas otras más también, no solo en salud y educación, pero pongo esas dos como que por eso son las más fáciles para pensar en que uno estaría como más de acuerdo con sectores de la actual oposición. Eh, pero en esto, digo, estoy convencido que si vos no tenés un funcionario que asuma la responsabilidad que le toca y que tenga claro para qué está sentado en ese lugar y cuál es el rol que tiene y con qué fondos cuenta, digamos, si no tenés claro eso, por más que te den toda la vuelta para gestionar, no lo vas a poder hacer. Y si no te la dan y no lo tenés claro, por ahí ni te importa, ni sabés que lo tenés. Entonces, digo, si lo tenés claro y tenés la responsabilidad asumida, bueno, por ahí te toca pelearte o presionar o ir al lugar que corresponde para reclamar que te cumplan con lo que dice el presupuesto, con las leyes que garantizan el funcionamiento de estos organismos, y se logra, digamos. Y la verdad es que en estos años he visto de todo. He visto funcionarios con capacidad de ir a pelear y sostener, y otros que, como decía Cristina hace unos años, funcionarios que no funcionan y que no les importaba más que trascender sin pena ni gloria, cobrando el sueldo de funcionario, y que las cosas pasen, digamos, ¿no? Entonces, eso en algún punto o en algunos aspectos a veces sirve, porque cuando vos tenés una tecnocracia que más o menos funciona, los servicios se prestan, pero cuando te encontrás en un país donde todavía hay tanto por hacer, donde tenés más del 50% de la gente, o el 50% de la gente bajo la línea de pobreza, en un contexto de inflación, si no tenés algún tipo de política disruptiva, creativa, innovadora, que permita abordar los problemas de distintas formas, porque los tradicionales empiezan a mostrar que no tienen los resultados que esperamos, y vamos a seguir repitiendo historias que no nos llevaron a buenos resultados.